Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy de manera remota de sus hogares, sus oficinas. Mi nombre es Alexandra Orbeso y el día de hoy estaré conduciendo este Fireside Chat de la última milla de la innovación, Falabella y Chasqui. Estoy muy contenta de participar en esta nueva edición del Perú Venture Capital Conference y estar acompañada el día de hoy de Arturo Zacarías y Gonzalo Vegaso. Antes de iniciar la conversación, la idea es hacer una breve presentación de cada uno de nosotros. Voy a comenzar yo y luego les doy la palabra a Gonzalo y Arturo en ese orden. Como les comentaba, mi nombre es Alexandra Orbeso, yo soy abogada, soy socia del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas, con sede en la oficina de Lima. Mi práctica está enfocada en fusiones y adquisiciones y asimismo lidero la práctica de Venture Capital y tecnología, lo que me ha permitido conocer a distintos actores del ecosistema y participar en distintas transacciones, entre las cuales se encuentra la transacción sobre la que vamos a conversar con mayor detalle el día de hoy. Gonzalo. Hola Ale, ¿qué tal? Muchas gracias a PCAP y al Perú Venture Capital Conference por invitarme. Soy Gonzalo Vegaso, soy uno de los fundadores y el CEO de Chasqui. Chasqui es una empresa especializada en última milla para e-commerce y retail que opera ahora en 26 ciudades en 5 países. Hacemos distribución de paquetes para estas industrias en estas ciudades y pues a lo largo de los últimos 6 años de vida hemos venido creciendo consistentemente hasta llevar a la compañía a la Serie A, que es lo que vamos a comentar hoy día. Nos sentimos muy orgullosos de participar del ecosistema de emprendimiento en el Perú y de ser una compañía que no solamente opera en el Perú, sino también en México, en Chile, en Argentina. Y quería aprovechar que estamos en esta audiencia para contar que ya estamos operando en Colombia, en Bogotá también. Vale, si quieren me presento yo también, Arturo Zacarías. Yo trabajo en Falabella, soy gerente de alianzas digitales y empujando el programa de inversión en emprendimiento llamado Falabella Ventures. También muy entusiasmado de participar de esta instancia y muy feliz también de haber podido apoyar a Chasqui en esta Serie A. Así que nada, felices de hablar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Arturo. Gonzalo, tú nos has comentado un poco sobre Chasqui, pero quizás podríamos enfocarnos un poco en conocer con mayor detalle los últimos hitos que ha venido logrando la compañía. Sí, correcto. Los últimos hitos que ha logrado la compañía son los siguientes. En principio, el más importante que teníamos este año era abrir nuestras operaciones en Colombia. Colombia es un país al que respetamos muchísimo porque mucha de la industria de la industria colaborativa de última milla empezó en Colombia y nosotros consideramos a Colombia un país clave en la visión que tenemos de ser el jugador líder de última milla en Hispanoamérica. Si no tienes Colombia, no puedes llegar a ser el líder de Hispanoamérica. Entonces, era clave para nosotros. Estamos haciendo la entrada en Bogotá ahora en julio. Va a estar completa, digamos, ya estamos operando, pero vamos a estar a full en julio y esperando poder estar en Medellín en septiembre, ¿no? Vamos a estar con estas 2 ciudades ya en Colombia. Otro hito importante para nosotros es que hemos logrado sobrepasar la posición de ventas que teníamos el año pasado. O sea, antes de estar al medio año del 2021 ya hemos sobrepasado la posición que teníamos en el año 2020, lo cual nos deja muy, muy contentos con el crecimiento que estamos teniendo y sobre todo con el uso del dinero que hemos conseguido a través de nuestra Serie A. Y el tercer punto es que estamos invirtiendo activamente en reclutar equipo, porque queremos hacer básicamente 3 cosas en Chasqui con el equipo, ¿no? Primero, estamos reclutando equipo muy especializado en product management, en manejo de nuestros propios procesos para poder retener y poder activar más rápidamente a nuestros clientes y a nuestros choferes afiliados. Segundo, tenemos que seguir reclutando para crecer comercialmente, porque lo que queremos hacer en términos coloquiales es hacer de Chasqui una máquina de ventas,
porque ya nuestro producto retenía clientes importantemente, tenemos retenciones arriba del 80% en los países donde operamos, entonces el producto es un producto sólido, va a seguir evolucionando para dar más funcionalidades, pero lo que necesitamos es ahora vender mucho más rápido, entonces estamos armando toda esa estructura comercial en cada uno de los países. Y por último, seguimos invirtiendo en nuestros equipos de desarrollo, integrando gente con mayores capacidades en cuanto a inteligencia artificial, manejo de data, manejo de seguridad, que es como el siguiente nivel al que queríamos llegar con nuestras herramientas. Y también este año estamos implementando una nueva herramienta que internamente se llama Tony. Estamos muy contentos porque esa herramienta nos va a llevar al siguiente nivel y bueno, hemos empezado con la implementación en México. Actualmente estamos implementando en Colombia y en Chile y nos queda después Perú y Argentina, ¿no? Esos son los hitos más importantes que quería compartir con ustedes, Ale. Gracias. Bueno, Gonzalo, suena súper importante lo que vienen logrando. Arturo, ¿nos podrías comentar un poco más sobre los antecedentes y los objetivos detrás del lanzamiento de Falabella Ventures como la iniciativa de Corporate Venturing de Grupo Falabella? Sí, por supuesto. Creo importante comentar de que Falabella, el Grupo Falabella, ya hace muchos años que venía trabajando con el ecosistema de emprendimiento. Nosotros crecientemente nos hemos relacionado con este tipo de empresas inicialmente desde una relación más de cliente-proveedor y creíamos que era importante para profundizar y fortalecer ese tipo de relaciones ya ir más allá de una relación cliente-proveedor y pasar a ser propiamente socios de este tipo de empresas. Creemos que Falabella tiene un rol importante que jugar en la región para apoyar el desarrollo y el crecimiento de empresas de tecnología en la región. Así que nada, nos pareció que una buena manera de poder ayudar y avanzar un poco en esa relación era crear este programa de inversión en emprendimiento que estamos llamando Falabella Ventures. Buenísimo, Arturo. Y en todo este tipo de iniciativas, un factor importante es que tengan cierto tipo de autonomía operativa, funcional, pero que a su vez hayan mecanismos de relacionamiento entre la propia empresa o grupo y las actividades que desarrollan los emprendimientos en los que se invierte, ¿correcto? ¿Cómo funciona en el caso de ustedes? ¿Ustedes son balance sheet investments? ¿Es un vehículo aparte? ¿Y cómo encaja dentro de la organización? ¿Es una división independiente? ¿Forman parte de una división más grande? Sí, ahí comentarte que la idea de Falabella Ventures es potenciar y complementar las capacidades del ecosistema físico-digital que está construyendo Falabella. En ese sentido nos parecía importante que las inversiones las realizara Falabella mismo. ¿Ya? Nosotros organizacionalmente estamos dentro del equipo de tecnología, pero trabajamos muy estrechamente también con el equipo de estrategia. Creemos que ese mix entre estrategia y tecnología es importante para este tipo de programas. Y sobre cómo estamos operando, creíamos que era importante ser ágiles. Y para eso se creó un comité de inversiones en el cual participan el C-level de la compañía y son ellos los que son los encargados de aprobar este tipo de inversiones. Y sobre tu pregunta de cómo relacionar a los distintos emprendimientos con el resto de la organización, para nosotros es muy importante esa relación. Uno de los roles del equipo es también facilitar las conversaciones entre los startups y las distintas áreas del negocio, con lo cual nosotros también actuamos como un facilitador de esas conversaciones, tratando de buscar una relación que cree valor para ambas partes, ¿no? Entonces, ya sea por la creación de una alianza comercial o un piloto, dependiendo de la etapa de crecimiento en la que esté el emprendimiento, creemos que un rol nuestro también es poder facilitar ese tipo de conversaciones. Perfecto. Y bueno, quizás esta pregunta es un poco para los dos, pero comencemos con Gonzalo. Y es, ¿cómo se desarrolló esta relación con Falabella? ¿Existió algún tipo de acercamiento previo que luego culminó con la inversión de capital? Sí, correcto. Existió muchas conversaciones y trabajo previo. La relación comercial con Falabella se inicia en el año 2019.
nosotros con Chasqui tuvimos la gran oportunidad de ser invitados a participar del servicio de distribución de la aplicación Fácil, mucho antes de que Fácil saliera al mercado. O sea, nosotros tuvimos la gran oportunidad y obviamente estamos súper agradecidos por todo lo que Falabella nos ha apoyado y Falabella Ventures también. Tuvimos la gran oportunidad de sentarnos en la mesa cuando ellos tenían estaban en el proceso de ideación, ¿no? Entonces, aportamos con nuestras ideas, aportamos también con nuestro conocimiento práctico de la calle, digamos, de repartir los paquetes, y fue muy sólido el tema de la colaboración hasta llegar a procesos que al inicio de la pandemia prácticamente se lanzaron juntos, ¿no? Totus a través de Fácil fue lanzada en los primeros días de la pandemia, en momentos en que de repente uno dice, oye, no es el mejor momento para lanzar, pero era claramente el momento para hacerlo, porque no existe el momento perfecto. Y pues eso solidificó muchísimo más las relaciones y Chasqui se vio obligada a tener un muy buen performance, y obviamente eso fue lo que conseguimos. Y tuvimos también procesos de conversaciones en donde no solamente pensábamos en lo que estábamos haciendo en ese momento, sino qué queremos hacer después conforme la aplicación vaya evolucionando, entendiendo el roadmap de producto que tenía Totus, y también que forzaba a que Chasqui modifique su roadmap de producto para poder estar cada vez más cercanos a ellos. La consolidación de esta relación comercial se lleva cuando empezamos a abrir puertas con otros de los negocios del grupo Falabella, como es Falabella Tiendas, Linio, inclusive el banco, ¿no? Y empezamos a conversar con otros negocios y ahí empezamos también a tener las conversaciones más estratégicas con el equipo de Arturo, ¿no? En donde empezamos a hablar con el equipo de estrategia corporativa, o sea, ya no solamente se hablaba con el negocio con el que teníamos la relación comercial, y obviamente teníamos una muy buena experiencia y muy buenas métricas, sino que empezábamos a ver, oye, qué se puede hacer para seguir ayudándonos y tener una situación en donde ambos ganásemos, ¿no? Hubieron conversaciones con los altos mandos de la compañía, en one-on-one inclusive, en donde yo participé con los CEOs de las diferentes compañías y de los grupos. Y esto es básicamente ganar la confianza de tu cliente y ganar la confianza y entender de que somos más sólidos y estamos haciendo cosas juntos, y también que ellos comprendan, oye, nuestros temores, nuestros riesgos, nuestro negocio, y poder ayudarnos mutuamente, ¿no? Entonces, eso fue el proceso desde el año 2019 que, digamos, se corona con la primera inversión que hace el grupo Falabella en una startup como Corporate Venture Capital, digamos, en nuestra serie A, ¿no? Sí, y mencionas algo ahí súper importante, Gonzalo, porque, por ejemplo, yo, por el lado legal, cuando converso con corporaciones que están empezando o pensando en construir estas iniciativas de corporate venturing, hay un poco el chip equivocado de que tiene que ser de frente una inversión, ¿correcto? Cuando en realidad puede ser una relación, como en el caso de ustedes, comercial, que finalmente, luego de un periodo en que se prueba, ¿no?, el producto y las sinergias que se pueden generar, termina finalmente en una inversión. Ahí, Arturo, ¿cuáles crees tú que fueron las razones que decantaron en que finalmente esto concluya en una inversión de capital en la compañía? Yo creo que lo que mencionaba Gonzalo fue clave. O sea, nosotros ya con Chasqui veníamos trabajando hace varios años. Habían sido una parte importante de nuestra plataforma de Express, que, como decía Gonzalo, se llama Fácil. Entonces, en ese sentido, ya veníamos creando un montón de valor juntos para nuestros clientes, ¿no? En la medida en que Chasqui presta un mejor servicio, la experiencia de nuestros clientes mejora. Entonces, nosotros entendimos que en la medida en que nosotros potenciamos y acompañamos a Chasqui en su crecimiento, es mejor también para nosotros, porque nuestros clientes están recibiendo un mejor servicio, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros queríamos ofrecer ese servicio de Express Delivery, bueno, el hecho de que Chasqui pudiera ofrecer un buen producto era clave. Entonces, en ese sentido, creo que fue clave que desde el comienzo había una relación comercial muy estrecha entre ambas empresas. Entonces,
como decía Gonzalo, ahora Chasqui está entrando en Colombia y obviamente para nosotros es buenísimo poder contar con un operador de logística última milla como Chasqui en ese país porque también podemos empezar a pensar en trabajar con ellos en ese otro país, ¿no? Entonces, creo que era esa relación comercial y esa confianza que se había creado en los años anteriores facilitó un montón el proceso de inversión y participación en la Serie A. Y Gonzalo, Arturo justo ha mencionado el tema del crecimiento a otros países de la región. ¿Cómo esta alianza con Falabella está encajando justamente en los planes de expansión de Chasqui en el corto, mediano plazo? Sí, hay un encaje perfecto. Mira, hay una consideración estratégica y una consideración operativa, Ale. La consideración estratégica viene desde nuestra perspectiva, por este lado, ¿no? Primero, el grupo Falabella es probablemente uno de los grupos líderes, mejor dicho, no quiero decir probablemente mal, sino es uno de los líderes del retail en Latinoamérica y una de las compañías que más está invirtiendo en el e-commerce y en sus capacidades logísticas de cara al futuro. Eso es lo primero que nosotros sabíamos y segundo, también el profesionalismo del grupo era muy, pero muy importante. La obsesión que tiene Chasqui viene por el lado de la calidad de la experiencia de nuestro cliente y del cliente de nuestro cliente, la persona que va a recibir el paquete. Y esa obsesión la observamos en los equipos operativos que tiene Falabella y que conversaba con nuestros equipos operativos. Lo que nosotros sabemos es que le queremos dar la mejor experiencia posible a nuestros clientes y había un alineamiento estratégico muy fuerte, porque finalmente este servicio de distribución termina siendo parte importante del core de la experiencia que tú le estás ofreciendo a tu cliente. Por eso Arturo también lo ha mencionado, ¿no? Entonces ahí había una complementariedad muy, muy sólida y que nosotros dijimos, primero, oye, estratégicamente, check. Y regionalmente en los planes, pues Falabella opera en Chile, en Perú, en Colombia, y son países estratégicos para nosotros, ¿no? Y no solamente va por el lado de Totus, oye, Falabella Tienda, sino que hay una serie de otros negocios que están digitalizándose y están cada vez más invirtiendo en llegar rápido y llegar muy bien con una muy buena experiencia al cliente final, ¿no? Y Falabella también ya ha anunciado el esfuerzo de falabella.com, ¿no? Que es, oye, una centralización de todas sus experiencias, oportunidades en esta ventana donde Chasqui va a jugar un rol muy importante. Entonces, todo se alineaba para poder hacer un excelente performance. Obviamente nosotros estamos muy enfocados en poder mejorar siempre nuestras métricas, pero el relacionamiento se está dando y el alineamiento estratégico y operativo que explico está haciéndonos ganar cada vez más en el mercado y crecer juntos. Y la entrada a Colombia, Arturo lo mencionó, es para nosotros un placer poder entrar a un país tan importante de la mano de nuestro socio y poder empezar a operar con ellos, ¿no? A la interna, el equipo de Arturo, más los equipos operativos que ya nos conocían, nos han abierto todas las puertas para poder tener estas conversaciones con los diferentes compañeros del grupo Falabella en los diferentes negocios en donde nosotros podamos operar, ¿no? Y ahí han mencionado dos temas, ¿no? El tema de la digitalización del comercio y también tú, Gonzalo, mencionabas el tema de la pandemia. O sea, de hecho, esta transacción se terminó de negociar y cerrar en una etapa súper dura de la pandemia, ¿no? Con confinamientos en varios países de la región. Y esto en lugar de, digamos, bajarle tracción al deal, lo aceleró, ¿no? Entonces, ahí, Arturo, quizás tú nos puedas comentar un poco en la visión de Falabella, ¿cuál será la evolución a futuro, ¿no? del e-commerce, ¿no? Y del retail en general, ¿no? En mi humilde opinión como consumidora, yo considero que todo este tema del comercio electrónico, al menos en el caso de Perú, es algo que ha llegado para quedarse. Creo que forzó a los consumidores
a, digamos, empezar a utilizar este canal, y creo que una vez que lo conoces, te das cuenta de todas las ventajas que este canal tiene. ¿Cuál es la visión del grupo en relación al retail y al comercio electrónico a futuro? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices tú. Nosotros creemos que es claro que en la región nuestros clientes se han vuelto cada vez más cómodos, se sienten cada vez más cómodos en usar el canal online para realizar las compras. Creemos que esta tendencia solo va a seguir aumentando en el futuro. O sea, la penetración online va a seguir creciendo. Sobre todo, hemos visto el crecimiento en nuevas categorías que tal vez antes no tenían tanta venta online. Habiendo dicho eso, creemos que el cliente va a seguir siendo omnicanal y que las tiendas van a seguir existiendo. Probablemente el rol de las tiendas va a cambiar en el futuro. Va a pasar a ser mucho más importante la experiencia que se tenga en tienda. Probablemente va a estar mucho más digitalizada también. Todo el tema de las apps también van a empezar a tener un rol mucho más preponderante en el mundo físico. Inclusive uno podría pensar que las tiendas van a tener un rol más preponderante como punto logístico hasta, ¿ya? Entonces yo creo que es importante para las empresas pensar en todas las interacciones que tienen con el cliente, tanto en el mundo digital como en el mundo físico, y ver la manera en la que se pueda mejorar esa experiencia. Buenísimo. Gonzalo, en este evento nos ven también muchísimos emprendedores. En tu experiencia, ¿qué sugerencias les darías a otras startups y otros emprendedores que están evaluando algún tipo de relacionamiento con corporativos, ¿no? No solamente como inversionistas, sino también como aliados estratégicos, comerciales? Y cómo poder saber si es el momento adecuado para realizar este tipo de transacción, o si es el tipo adecuado de inversionista, ¿no? En el caso de levantamientos de capital. Sí, yo creo que fue fundamental, basado en la relación que construimos con Falabella, precisamente el proceso de conocimiento de cada una de las empresas, ¿no? En todo momento supimos de que, oye, había una gran oportunidad si la atacábamos juntos. Pero también fuimos, y yo sentí la invitación de Falabella a poder pedir favores, digamos, o poder mostrar mis miedos sin ningún problema, ¿no? Porque lo que queríamos era precisamente atender, frente al crecimiento del que estábamos trabajando, tratar de trabajar juntos, oye, los retos que tenía Chasqui hacia adelante, ¿no? Y yo planteé a Falabella, de hecho, oye, se va a venir la Serie A, ¿no? Y esta no es una decisión, o sea, los inversores no invierten $7 millones, como lo ha hecho el grupo Falabella y Taliput Holdings de México en Chasqui, porque solamente llevas un pitch. Hay todo un relacionamiento que es el que estamos explicando ahora, y eso nos dio a nosotros mucha confianza de poder decir, oye, vamos a hacer esto para seguir apoyando lo que estamos haciendo con ustedes y otros clientes, ¿no? Y ahí es donde Falabella dice, oye, me interesa mucho analizarlo porque usted está haciendo muy, muy buen trabajo y queremos ayudarlos a que eso siga evolucionando. Pero a su vez también es muy importante, dentro de lo que podría comentarle a mis compañeros emprendedores, que entendamos de que, oye, Falabella no solamente es el único cliente que tiene Chasqui, nosotros operamos con clientes que son competidores de Falabella. Entonces, teníamos que blindar la transacción de tal manera de que no exista una posibilidad de que algún cliente que es competidor de Falabella venga y diga, oye, ahora estás con Falabella, entonces no puedo trabajar contigo. Eso sería contraproducente. Y presentamos eso también con el equipo de Falabella y logramos mecanismos para que precisamente esta sea una inversión minoritaria y que no, por el cual Falabella no pueda conseguir, digamos, información de mercado relevante para su negocio y que pueda seguir compitiendo sin ninguna ventaja, y Chasqui pueda seguir ofreciéndole servicios a sus clientes con todos los acuerdos de confidencialidad para satisfacer las necesidades tanto de Falabella como de sus competidores, que también son nuestros clientes, ¿no? Entonces ese fue un tema que todos percibimos como que, oye, teníamos que trabajar en eso,
Y doy este ejemplo solamente para mencionar que, oye, los temas importantes se ponen sobre la mesa y se llega a un acuerdo, y cuando la satisfacción es que, oye, es en pro de ambas empresas hacer esto bien, pues claramente para nosotros nos dio la señal de que Falabella era el socio que queríamos tener, ¿no? Y por último, lo que tú me preguntabas, ¿no? Oye, ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué podemos analizar para ver si es el momento adecuado? Y yo creo que viene del lado de entender cuáles son tus necesidades estratégicas, los hitos que estás poniendo hacia adelante para el siguiente año o 2 años, y lograr entender si dentro de esos hitos esta empresa, este socio potencial, tiene un rol que jugar, ¿no? Y efectivamente, a algunos meses de haber cerrado esta transacción, pues yo con mucho cariño puedo decir que ha sido lo que esperábamos, ¿no? Nosotros hemos recibido mucho apoyo del grupo Falabella, hemos seguido creciendo en sus propias marcas, y eso también nos ha potenciado muchísimo porque hay otros clientes que a nivel regional dicen, oye, si Chasqui logró que el grupo Falabella, que es un grupo muy profesional, que hace inversiones muy, pero muy pensadas, piensen en invertir en ellos, es porque algo están haciendo bueno, y nos empezaron a llamar, ¿no? Nos han llamado otros clientes, inclusive competidores de Falabella, a decir, oye, quiero trabajar contigo. La verdad es que antes no lo habíamos podido hacer por X, Y, Z motivos, y ahora quiero observar el tipo de servicios que tienes para yo también ser tu cliente, ¿no? Buenísimo, Arturo. No sé si ahí quieres complementar un poco desde la perspectiva del corporativo, cómo manejar estos temas que menciona Gonzalo, ¿no? O sea, creo que la transparencia es fundamental, y conversar las cosas para que luego no haya sorpresas de ningún lado y ambos se sientan cómodos en esta relación que es a largo plazo. Por el lado del corporativo, ¿cómo manejan estos temas que pueden ser delicados para la startup, pero a su vez para el corporativo, ¿no? Los temas de que la startup pueda trabajar con otros clientes, y cómo vender esto dentro de la propia corporación? No, creo que lo explicó súper bien Gonzalo, estoy de acuerdo con ello. O sea, nosotros somos un socio minoritario en el emprendimiento y tenemos todo el interés de que Chasqui siga creciendo y alcance su máximo potencial posible. Así que creo que para nosotros fue bastante transparente y fácil entender que estábamos entrando con una participación minoritaria y que en ese sentido tenemos nuestro interés de que Chasqui pueda seguir desarrollando sus planes de crecimiento sin ningún problema. Perfecto, con intereses alineados de ambas partes. Claro. En realidad, estas iniciativas de corporate venturing muchas veces dentro de una corporación tan grande como es el caso de Grupo Falabella, suelen ser como emprendimientos en sí mismos, ¿no? Los cuales van aprendiendo muchas cosas en el camino y fortaleciendo puntos de mejora. Arturo, en tu opinión, hasta el momento, ¿cuál podría ser una de las lecciones más importantes aprendidas por ustedes? Sí, de todas maneras, armar un programa como esto se parece un poco a armar un pequeño emprendimiento. Creo que algunas cosas, creo que algo que hicimos bien desde el comienzo y algo que le dimos mucha pensada fue definir muy claramente cuáles eran los objetivos del programa. Creo que cualquier emprendedor que parte tiene que también pensar eso, o sea, por qué lo está haciendo. Eso nos permitió poder definir cuál era la hoja de ruta que queríamos seguir más claramente, ¿no? Una vez que uno ya tiene el objetivo definido, es mucho más fácil poder decir cuál es la estrategia que uno quiere seguir. El segundo punto que creo que fue relevante fue poder articular y poder alinear también cuál iba a ser la propuesta de valor a los emprendedores, porque creíamos que era bueno que emprendimientos que estuviesen en etapa de crecimiento pensaran en Falabella como un socio. Un poco lo mencionaron antes, también estar muy consciente de las dudas o los miedos que podían tener algunas empresas y cuál era la manera en la que podíamos responder a esas dudas. Creo que eso también fue importante. Y lo tercero te diría, y lo mencionó Gonzalo, es el tema de tener una visión de largo plazo. Falabella es una empresa que tiene más de 100 años, con lo cual nos sale un poco, tal vez está un poco en el ADN, pero de obviamente pensar muy bien el día a día, pero también poder tener esa capacidad de pensar un poco esto que estamos construyendo hacia dónde queremos ir.
Así que diría esas tres cosas son así como aprendizajes que hemos tenido hasta ahora. Uno, el de definir muy bien los objetivos. Dos, de pensar cuál es la propuesta de valor que uno quiere ofrecer. Y lo tercero, de tener una visión de mediano y largo plazo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ha sido muy interesante conocer con mayor detalle la relación entre sus organizaciones. Eso sería todo por nosotros en esta sesión. Sin embargo, van a haber una serie de sesiones a lo largo del día, así que los invitamos a seguir participando del evento y continuaremos con el panel de intraemprendimiento, desarrollando innovación desde la corporación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gonzalo, Arturo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.